manera pues decidiría transmitir todos los avances que desde los trabajos que hemos estado realizando y eso podemos ofrecer al sector, ¿vale? Nos reunimos aquí ahora, pues hace ya un año, desde que tuvimos las jornadas del año pasado, que empezamos a presentar un poco pues, toda esta nueva problemática relacionada con este TRIPS, ¿no? El Citotrips auranti, en el que, como se ha comentado antes nuestro director, Alejandro Ortena, se trata de una plaga invasora nueva que cuando entra en nuestra citricultura, así como ha entrado en otros cultivos, para nosotros es un tema novedoso. Podemos buscar información en otras zonas productoras de cítricos o de otros cultivos que han tenido asociados a esta plaga, a ver qué es lo que se está haciendo, pero ahí es en el momento en el que entramos nosotros como guía pues, para empezar a trabajar. Lo hemos hecho durante todo un año de manera intensiva para intentar empezar a poder ofrecer soluciones, ¿no? Al sector, ¿no? Que es a lo que estamos. Yo creo que el tema esta línea de investigación de Citotrips auranti es un claro ejemplo de creo que cómo se deben hacer las cosas desde el punto de vista de la investigación, en la que pues todo el grupo de entomología hemos estado trabajando. Hoy soy yo, digamos, el portavoz, pero podría haber sido mi compañero Alberto Urbaneja. En otras ocasiones ha sido también José Catalán, otro compañero, antes también pues Alejandro, ¿no? En el que hemos estado trabajando unidos en colaboración con Sanidad Vegetal, en mucha colaboración con entidades ahí privadas del sector, asociaciones de productores, y creo que justo pues ahora, después de un año, podemos empezar a ver que vamos arrojando luz sobre esta problemática y vamos a ver información que va a ser bastante útil. Bueno, la primera parte de la presentación siempre es dar unas nociones. Vamos a ir hoy mucho más, vamos a ser mucho más breves que en otras ocasiones, pues porque ya tenemos un conocimiento, ¿no? Pero es muy importante, pues, apuntalar una serie de conocimientos básicos sobre lo que es esta plaga, ¿no? Cómo se comporta, ¿no? Cuál es su biología, cuál es su ecología, cómo se, digamos, relaciona con el entorno, con el cultivo. Pues porque al final todo lo que después se desarrolla se va a basar precisamente en estos conocimientos, ¿no? En los que ya existían y en los que poco a poco vamos a ir generando, ¿no? Hemos dicho, ¿no?, que es una especie invasora, es una plaga de nueva introducción que aparece en la península ibérica en el año 2020, que en el año 2024 se detecta en la Comunidad Valenciana. Y a partir de ahí, pues, en esa misma temporada tiene, digamos, una expansión meteórica, ¿no? De unas pocas detecciones al inicio de lo que era de la campaña, ¿no? En primavera, al final de la primavera, inicios de verano, a estar presente, pues, como podéis ver ahí en la figura, en el mapa, pues, en toda la zona productora citrícola de la Comunidad Valenciana al final del año 2024. Nosotros, pues eso, después del verano empezamos a trabajar en esta temática y ahora pues tenemos los resultados de hace prácticamente pues eso, un año de trabajos y de estudios. Sabemos que es una plaga muy polífaga, que se asocia a numerosos cultivos, lo sabemos por la literatura y lo sabemos ya también pues por la experiencia que hemos tenido en nuestro territorio. Y algunos de esos cultivos son de importancia vital de lo que es en nuestro sector agrario, ¿no? Tenemos el ejemplo de los cítricos, que hablaremos hoy, pero también afecta a caqui, a uva de mesa, a granado, ¿no? Tenemos también el caso del mango, o sea que es un problema, digamos, ahí muy transversal en lo que es en la producción agraria de nuestra Comunidad Valenciana. Para entender un poco, ¿no?, eso que comentábamos ahí de algunos aspectos básicos y sencillos de la biología y de la ecología de este insecto, ¿no?, vamos a dar unas ideas, ¿no? Aquí tenemos lo que sería su ciclo de vida, ¿no?, en el que tenemos ahí pues, la fase de huevos. Los huevos los insertan en tejido vegetal tierno, ¿no?, en hojas sobre todo. Pasa por dos estadios ninfales que se van a alimentar de tejidos vegetales también tiernos, la pupación, que suele ser en el suelo, y luego de ahí sale el adulto, que también se alimenta de tejidos vegetales tiernos, hojas en crecimiento o frutitos en sus primeros estados de desarrollo, y con eso cerramos el ciclo, ¿no? Es una especie que se puede encontrar muchas veces, como podéis ver en la imagen, pues escondida ahí bajo del cáliz en los frutitos recién cuajados.
En cuanto a cómo se, digamos, se relaciona o cómo se comporta respecto al ambiente, ¿no? Esto es lo que, digamos, estudiaría la parte de lo que se conoce como la ecología, ¿no? La ecología del insecto. Pues hay diferentes aspectos que van a ser ahí de interés, ¿no? Por ejemplo, que temperaturas bajas, ¿no? Lo que nos dice la literatura es que a menos de unos 18 grados no hay desarrollo de huevos. Eso es importante porque nos dice que las generaciones durante la época del invierno van a estar muy limitadas, ¿no? Temperaturas elevadas, ¿no? De más de 38 grados. Es una especie que se adapta muy bien al calor, ¿no? Pero obviamente los extremos de calor por arriba también pues afectan, digamos, a lo que sería la mortalidad, tanto de ninfas como de pupas. Tiene un ciclo muy rápido, que como pasa con los insectos, con todos los insectos, depende directamente de las temperaturas, ¿no? Obviamente, durante el invierno, con temperaturas más bajas, el ciclo, digamos, se prolonga, ¿no? Y puede durar unos 45 días. Y en cambio, durante el verano, con las temperaturas que tenemos, en apenas 2 semanas y media puede completar su ciclo. ¿Esto qué significa? Que presenta múltiples generaciones que muchas veces se solapan unas con otras. Es diferente a otros insectos, a otras plagas que tienen generaciones mucho más largas y que por lo tanto los ciclos están muy bien definidos. Un ejemplo claro puede ser el del piojo rojo de California, ¿no? Que sabemos cuándo es la primera generación, cuándo es la segunda generación, ¿no? La tercera generación. En este caso se solapan y eso, pues, digamos, hace que sea mucho más complejo, pues, tanto su manejo, porque los ciclos de reinfestación pues, son más impredecibles, pueden ser mucho más rápidos. Luego, ¿qué sabemos también? Pues que los momentos claves, como veremos, a la hora de proteger, en el caso de cítricos, lo que es la fruta, ¿no? Pues va a ir en el periodo que va desde la floración y el cuajado de fruto. En eso, pues ahora entraremos más en detalle. De hecho, pues en frutos maduros suele haber poca presencia, precisamente por esta cualidad que decíamos que este tipo de trips se alimenta de tejidos siempre jóvenes, ¿no? Verdes en crecimiento. Los daños asociados se puede alimentar sobre brotación, se puede alimentar también pues, sobre la frutilla, ¿no? En sus primeras fases de desarrollo, y creo que los conocéis todos, ¿no? Desde estas deformaciones que podéis ver hasta en ataques severos en los que los brotes parece casi como si fuera minador, incluso puede llegar a quemarlos. En infestaciones muy elevadas es que al final se pierde el brote y no ves ahí, digamos, tejido, sobre todo ahora en verano, no se ve tejido nuevo, ¿no? En crecimiento, no se ve esa rotación porque no ha podido ni siquiera desarrollarse. Los daños asociados a la fruta son característicos de trips en general, ¿no? Con estas cicatrices que empiezan a desarrollarse, ¿no? De manera, digamos, concéntrica sobre lo que es la inserción del fruto y luego, pues obviamente, con daños severos y poblaciones elevadas deprecian totalmente lo que es la calidad de ese fruto. Cuando hablamos de la ecología y del entorno, digamos, cómo se relaciona con el entorno, pues otro de los aspectos importantes es las especies vegetales que pueden ser hospederas. Esto es algo muy importante, ¿no? Pues porque hemos comentado ya anteriormente que se trata de una especie muy polífaga. Y eso hace que sea mucho más complejo, ¿no? Pues porque no sabemos el papel de la vegetación cultivada y las especies no cultivadas que podemos tener en nuestras parcelas o que podemos tener en el entorno, cómo, digamos, de alguna manera van a condicionar los procesos de infestación o de regulación de las poblaciones que pueda haber, ¿no? En ese sentido, nosotros lo primero que hicimos es pues, tirar mano a la literatura para ver qué es lo que se decía en estudios que se han realizado en otras regiones sobre Streptotris o Auranti o otras especies de Streptotris, ¿no? Viendo lo que se decía en Sudáfrica, viendo lo que se decía también en Estados Unidos, ¿no? En California. ¿Y qué es lo que veíamos específicamente de esta especie, ¿no? Pues lo que nos decía la literatura es que generalmente presenta preferencia por especies de tipo leñoso, ¿no? Arbustos o árboles. Hay algunas familias que suelen ser hospederos preferenciales, ¿no? Como por ejemplo las leguminosas, y en ese sentido, pues aquí leguminosas leñosas, ¿no? Como pueden ser mimosas, acacias. Pensamos que sería importante pues, hacer un seguimiento, ¿no? A ver qué es lo que pasaba. La literatura habla de otras especies de tipo ruderal que aquí pueden aparecer de manera frecuente, como el ricino, ¿no? Y luego, pues, otras informaciones que veíamos interesantes, ¿no? Que decían, pues, que
los hospederos alternativos no suelen tener una influencia tan importante al inicio de la temporada, en las primeras infestaciones. En cambio, podían tener un papel más importante en la época, digamos, más, pues entrado el verano, ¿no? En la época de crecimiento ya más avanzada. Y luego también, pues ya, digamos, a un nivel más general, pues cómo el ambiente interacciona con toda esta vegetación, ¿no? Pues lo que nos decían era que periodos en el invierno de sequía, temperaturas elevadas, donde igual no hay tanta rotación en la vegetación pues, natural, parecían favorecer a las poblaciones en esas primaveras. En cambio, años lluviosos y húmedos en el invierno, ¿no? En la que la vegetación en el entorno está más verde, pues parecía ser que las infestaciones esas temporadas no eran tan importantes. Nosotros, desde el IDIA, hemos estado, pues empezamos el año pasado ya a estudiar pues, especies que de alguna manera pueden ser importantes, ¿no? En nuestra piscicultura, pues porque están cerca, digamos, de nuestras producciones, ya sean en el propio agroecosistema o en hábitats naturales que rodean el cultivo, pues estudiar a ver el papel que podían tener. Hemos estado, y de hecho, pues continuamos trabajando, ¿no? Aquí vamos a sacar pues, un pequeño resumen de los resultados que tenemos durante este primer año, ¿no? En el que hemos analizado, pues, esos son en los que tenemos los datos y continuamos. Pues prácticamente 400 muestras. Es un trabajo tedioso, ¿no? En el que se tienen que extraer los trips, hacer las identificaciones, tanto de inmaduros, ¿no? De las larvas como de los adultos. Y hemos trabajado pues ya con especies de hasta 21 familias botánicas, más de prácticamente 60 especies, y dependiendo si encontrábamos, nosotros lo que estamos mirando es si existe presencia de adultos y presencia de inmaduros. La presencia de adultos no tiene por qué indicarnos que es un hospedero preferencial, ¿no? Puede pasar de ahí de manera fortuita, ¿no? En cambio, la presencia de inmaduros, de larvas, sí que es un indicativo de que parece ser que hay puesta y que se están desarrollando, o sea, que puede haber un ciclo, ¿no? Completo, digamos, en esas especies vegetales. Hemos, simplificamos con una clasificación, como digamos, con presencia alta, cuando encontramos más de 10 individuos, moderada, entre 1 y 10, testimonial cuando nos puede aparecer algún individuo, digamos, ocasional y sin presencia. Y vamos a ver aquí pues algunos resultados, ¿no? De especies de lo que hemos estado viendo durante este primer año, ¿vale? Vamos a completar, sabemos que para muchas especies tenemos que incrementar aún el tamaño muestral, ¿no? Pero sí que se ven cosas, ¿no? Que especies arbustivas, algunas nativas, ¿no? Como el ligurno, ¿no? En los crataegus o las rosas ornamentales, ¿no? Como rosáceas. Fabáceas, lo que comentábamos, ornamentales, ¿no? Pues generalmente se ha encontrado una presencia elevada tanto de larvas como de adultos, ¿no? Pues algún arbense, ¿no? Como con Volvulus arbensis, pues tendremos que vigilar a ver porque también hemos encontrado pues, una presencia bastante importante. En un segundo grupo, las que encontramos ahí especies ahí, digamos, con una presencia moderada, pues tenemos alguna especie que la tenemos que seguir, como la quilea, que es exótica, pero que aquí se ha utilizado en temas, por ejemplo, de cubiertas vegetales. El ricino, por ejemplo, ¿no? Que como hemos dicho es bastante común. Fabáceas, ¿no? Pues continuamos la albicia, ¿no? Que es un árbol ornamental, pues de nuevo las fabáceas ahí leñosas nos aparecen. Pero la esparceta o pipirigallo, que es una leguminosa que también se utiliza herbácea en cubiertas, pues nos ha parecido también una presencia moderada. O, por ejemplo, pues la zarzamora, ¿no? Que es una especie, tenemos que incrementar el tamaño muestral, estamos trabajando en eso, pero que, bueno, tenemos que poner, esto ya nos está indicando dónde tenemos que poner el foco. Presencia testimonial, ya vemos que la lista se va incrementando, ¿no? Que de hecho, pues aquí en la primera columna son las larvas, tenemos incluso sin presencia, o sea que muchas de estas especies, igual el tris estaba ahí pues porque pasaba, o sea, pues porque se posó y nosotros lo encontramos, pero no es capaz de desarrollarse. Pues aquí tenemos ya, vamos viendo las buenas noticias, ¿no? Pues especies como muchas fabáceas medicados que se utilizan, aparecen de manera espontánea o se pueden utilizar como cubiertas. Pues resulta que como mucho hay una presencia testimonial incluso con tamaños muestrales bastante elevados, ¿no? Que vemos. En la GRET, por ejemplo, lo mismo, no hemos encontrado larvas, hemos encontrado pues, algún adulto que también puede ser indicativo, digamos, de que aparece de manera fortuita, ¿no?
Y otras especies, bueno, aquí podemos ver el lentisco, por ejemplo, que sí que hemos encontrado algo más de larvas, o alguna, el Chenopodium, ¿no? Que es una marantácea, ¿no? Lo que se considera un arvense, en la que también pues aparecen. Y luego cuando nos vamos ya a la lista de especies que hemos muestreado y que no hemos encontrado durante todo este año, pues la lista ya se hace mucho más amplia. O sea, y claro, sobre todo pues especies herbáceas, ¿no? Que de alguna manera nos corroboran lo que nos decía la literatura, que generalmente este tris se suele asociar más a especies leñosas, ¿no? Las apiáceas, ¿no? O umbelíferas, pues prácticamente en ninguna hemos encontrado. La mayoría de compuestas, ¿no? Aquí entra, por ejemplo, Calendula ardensis, ¿no? Que es una especie típica que tenemos en nuestros cultivos ahora durante el invierno, ¿no? Boragináceas. La mayoría de brasicáceas. La única que encontramos testimonial fue Diplotaxis y solo hemos encontrado en una muestra, pero es que el resto Lobularia, Moricandia, la Eruca sativa, todas estas brasicáceas que pueden aparecer de manera frecuente durante el invierno, no hemos encontrado Streptotrips. Fabáceas, muchas, otras medicagos también no hemos encontrado. Y luego, como de manera curiosa, y continuamos muestreándolo, el algarrobo, que es una leguminosa leñosa, teníamos interés en conocer si tenía presencia o no. Y de momento no hemos encontrado el algarrobo, lo cual también es una buena noticia. Pero como podemos ver, la lista es una lista bastante grande. En resumen sobre esto, pues muchas especies que son comunes en nuestras parcelas, que se pueden utilizar como cubiertas o que aparecen de manera espontánea, como la festuca, ¿no? Que la utilizamos como cubierta vegetal, Lobularia, Diplotaxis, el agret, ¿no? Caléndula, malvas, incluso los sonchus, son especies que no hemos encontrado, o sea, que están libres en un principio, después de un año de muestreos, no hemos encontrado Streptotrips. Y algunos cultivos, digamos, emblemáticos tradicionales, que eran muy rústicos, como el algarrobo, que es una leguminosa leñosa, de momento tampoco hemos encontrado incidencia de Streptotrips. Sobre las que sí que tenemos, aquí hemos querido representar, digamos, las poblaciones desde que el año pasado empezamos a muestrear en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Hasta llegar a septiembre de ahora, ¿qué es lo que encontramos? ¿No? Esto lo tenemos en Aquilea, en esta fabácea ornamental y en Onorbichis, la esparceta, ¿no? ¿Y qué podemos ver sobre los adultos? Pues que prácticamente desde diciembre, ¿no? En enero ya no encontramos individuos. No encontramos individuos en estas especies vegetales y solo cuando entramos a mitad de primavera, ¿no? Hacia el mes de mayo, que es cuando ya estamos empezando a escapar del periodo de sensibilidad de daño en la fruta, ahí es cuando las poblaciones parecen incrementarse de cara al verano. Cuando nos vamos también, si miramos lo mismo con las larvas, vemos algo similar, ¿no? En estas especies que pueden desarrollar el ciclo, desde enero prácticamente hasta junio no hemos encontrado poblaciones, ¿no? Las poblaciones aparecen más hacia verano, que se corresponde también un poco con lo que comentábamos de la literatura que decía, ¿no? Que sobre todo parecía que lo que nos decían en Sudáfrica es que toda esa vegetación, sobre todo para las primeras infestaciones, parecía no tener un papel tan importante, ¿no? Lo que sería la infestación de la brotación de primavera. Nosotros, desde antes incluso, estamos estudiando las comunidades de trips asociadas a todas estas especies, ¿no? Y esto lo que queremos poner es que al final puede ser, digamos, estos recursos vegetales pueden ser útiles, ¿no? Porque lo que hemos visto es que trips fitófagos que afecten a los cítricos suelen aparecer de manera testimonial y, en cambio, obtenemos comunidades, digamos, ricas de otras especies de trips que no nos van a afectar al cítrico y en las que se incluyen también trips depredadores, como puede ser el Franquinotrips, que ahora luego lo comentaremos en el tema de control biológico, y que puede ser un reservorio interesante, ¿no? O sea, que es importante aprender a saber gestionar bien esta vegetación, ¿no? Y qué especies recomendar y qué especies no. Seguimos, ¿vale? Después de ver todos estos aspectos del tema de bioecología y eso, es importante, ¿no? El tema de recoger la información, el monitoreo, ¿no? Saber, poder tener, digamos, una foto fija, ¿no? Lo que se llama el nowcasting, ¿no? De lo que está pasando en cada momento, ¿no? Cómo va la incidencia, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? En el IBIA, junto con Sanidad Vegetal, ¿no? Pues hemos estado trabajando
trabajando en el seguimiento, ¿no? A través de diferentes estrategias, ¿no? Utilizando trampas, haciéndolos monitoreos, como ahora veremos, sobre los propios árboles, incidencia en fruta y en brote, ¿no? Estimación de daños, también enemigos naturales, ¿no? Y aquí os mostramos ahora, pues, algunos aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues a la hora de hacer este tipo de monitoreo, ¿no? Pues primero, pues el tema de trampas cromáticas puede ser de utilidad. Luego, como es una especie que se asocia a tejidos en crecimiento, pues obviamente los muestreos tienen que ir dirigidos pues tanto a hojas y brotes jóvenes como frutitos, ¿no? Y luego, pues aspectos, bueno, fruta madura no suele tener presencia. Es difícil, es una especie muy pequeña, muy críptica, por lo tanto, los monitoreos tienen que ser bastante intensivos porque a poblaciones bajas puede ser difícil de detectar y se nos puede escapar porque, como hemos comentado, puede tener explosiones poblacionales muy rápidas, ¿no? Y luego, pues obviamente, hay que prestar especial atención en plantaciones jóvenes, pues precisamente pues, por esa propensidad a una mayor rotación. En cuanto al tema de trampas cromáticas, lo estudiamos y se ve claramente, ¿no? La literatura también lo apoyaba, ¿no? Pero se ve pues, que las trampas amarillas son las que tienen mayor capacidad de atracción tanto de hembras como de adultos. La identificación, pues en la web de Científicos de Guía podéis, que esté interesado, pues informarse, ¿no? De qué aspectos son más importantes a la hora de poder identificar estos insectos en las trampas cromáticas. Durante el periodo, sobre todo, de mayor sensibilidad, ¿no? Que hablamos desde que se inicia la brotación en febrero hasta que la fruta ya tiene determinado tamaño, es muy importante estar encima en la parcela, ¿no? Sobre los propios árboles, realizando muestreos directamente sobre los brotes. Nosotros recomendamos el golpeo de brotes y luego, pues, muestreos visuales sobre la frutita una vez tenemos caída de pétalos. Son muestreos muy tediosos, ¿no? Pues porque tienes que estar allí haciendo la contabilización. Son insectos muy pequeños, ¿no? Pero es muy importante a la hora de poder tener, digamos, pues una información, digamos, en el momento, pues para poder tomar decisiones. Estas son dinámicas anteriores a nuestros trabajos, ¿no? Que se ven de estudios que se hicieron en Sudáfrica, pero aquí estas imágenes las ponemos pues, para poder enseñar algo que se ve claramente, ¿no? Es que estos insectos, su fenología, ¿no? Sus fluctuaciones poblacionales dependen de la fenología de la planta, ¿no? Y aquí se ve claramente. Estos son las brotaciones. Una brotación aquí, la de salida del invierno, otra brotación aquí, en verano, esto era en Sudáfrica, invirtiendo, digamos, lo que son las estaciones. Aquí la brotación, otra brotación, y los picos poblacionales siempre van después. O sea, cuando ellos tienen el recurso donde pueden hacer la puesta, donde se pueden alimentar, donde pueden desarrollarse las larvas, ahí es cuando podemos tener las explosiones poblacionales, ¿no? El tema de susceptibilidad de daños de marzo a julio, que era lo que nos decían y que, como hemos dicho, bueno, también lo hemos podido comprobar en nuestras condiciones. Aquí ya tenemos los datos, ¿no? Los datos de la red de vigilancia fitosanitaria, ¿no? En la que se está haciendo un seguimiento de diferentes parcelas a lo largo de nuestra geografía que nos pueden servir de indicativo, ¿no? No se tiene que hacer una traducción literal a lo que pasa en nuestras parcelas, pero para ver cómo está yendo la temporada. Y de hecho sí que se ve claramente, las leyendas no se leen, pero os lo comento, ¿no? En esta primera de aquí se ve el número de individuos que se ven ahí en el golpeo. Aquí tenemos ahí el número de individuos, o sea, lo que es el porcentaje de frutos que están ocupados. Y bueno, lo que podemos ver claramente es que en la primera parte de la temporada no hemos tenido poblaciones y solo ha sido de cara a la época de verano cuando las poblaciones han sido más elevadas y se hubieran superado los umbrales que nosotros recomendamos para la primera parte de la temporada, ¿no? Aquí tenemos otra serie de parcelas en los que tenemos los mismos comentarios. Esto ya nos está dando una idea de lo que ha sido esta temporada, que en la primera parte las poblaciones eran muy bajas y ahora ha sido durante el verano pues cuando hemos podido encontrar una mayor incidencia del trips, ¿no? Con todo esto vamos a pasar ya a lo que sería pues a las estrategias de control que podemos tener. Lo primero que vemos son los métodos culturales, las recomendaciones, digamos, básicas que se pueden hacer para los tris y para otros citófagos, ¿no? El tema de la poda equilibrada, la fertilización equilibrada, los tratamientos
bueno, si con las podas se puede facilitar mejor el mojado del árbol con los tratamientos, ¿no? O sea, son recomendaciones básicas extrapolables a lo que sería pues, a la sanidad vegetal en general. Estamos ensayando también la utilización de cubiertas, ¿no? De plásticos en el suelo, ¿no? Muchos sintéticos, en este caso metalizados, porque pueden tener un doble efecto a la hora de la regulación de la que es la incidencia de los TRIPS. Por un lado, los TRIPS, como hemos comentado, parte de su ciclo ocupan en el suelo, por lo tanto, poner una barrera física que impida que alcancen ese medio para la ocupación puede ser interesante. Por otro lado, con plásticos metalizados, ¿no? Reflejamos la luz ultravioleta que utilizan ahí como estímulo de orientación estos insectos y, por lo tanto, tenemos experiencia a nivel internacional en otras plagas y también con esta en otros cultivos, con TRIPS en otros cultivos, podemos intentar reducir la incidencia porque no tiene tanta facilidad para encontrar sus huéspedes. Y estamos colaborando, ¿no? Lo que es el grupo de entomología, pues en un contrato, ¿no? Con empresa privada, realizando pues pruebas en las que estamos evaluando precisamente eso, ¿no? Tenemos plásticos reflectantes, plásticos negros y el control que no tiene plástico. ¿Qué es lo que estamos viendo de momento? Pues obviamente la utilización de los plásticos, que es el naranja y el verde, este es el negro y este es el metalizado, reduce respecto al control la presencia de TRIPS. El efecto, digamos, del aluminio no lo hemos observado aún sobre lo que es la plaga. Sí que lo hemos observado sobre otros parámetros que medimos. Esto es el diámetro de tronco y esto es la longitud promedio del brote. Eso eran informaciones que anteriormente en otras colaboraciones habíamos visto. Sí que, pues, por esta mayor incidencia de la luz ultravioleta que se refleja, pues tiene un efecto directo sobre la planta. Métodos de control, continuamos. El control biológico en cualquier sistema de gestión integrada de plagas tiene que ser la base. El papel que tienen que tener los enemigos naturales en la regulación de las poblaciones ha de ser muy importante. Y no es excepción el caso de los TRIPS y el CIRTO-TRIPS. De hecho, si nos vamos a ir a la Universidad de California, pues a las recomendaciones que realizan en base a su experiencia, nos dicen que cuando tenemos a los ácaros depredadores de la familia Phytoceirae, no los fitoseidos, cuando tenemos poblaciones aproximadamente de un fitoseido cada 2 hojas, ¿vale? Lo que sería medio fitoseido por hoja, nos recomiendan realizar tratamientos pues porque han de ser capaces de controlar el escintotris que tienen allí, ¿no? Tienen ese potencial de regulación. Y esto es importante y esto nos ha llevado a pensar y a trabajar durante todo este año con estos enemigos naturales que el papel que pueden desempeñar puede ser importante. Curiosamente, este año, y os ponemos ejemplos de 2 parcelas, ha sido un año en el que las poblaciones de fitoseidos han sido muy elevadas en campo, ¿no? Y me imagino que lo habréis visto. Y nos llama la atención, aquí podéis ver, desde el mes de marzo, hemos tenido en el golpeo poblaciones, aquí con 1,6, pero podría ser por encima prácticamente de un fitoseido por golpeo, que son poblaciones muy elevadas. Y mientras hemos tenido estos niveles de poblaciones de fitoseidos, en este ejemplo, las poblaciones de CIRTO-TRIPS han ido por abajo. Cuando las condiciones de cara a la entrada de verano, esto ya es el 3 de julio, han sido desfavorables para estos enemigos naturales, que sabéis que no les va bien la temperatura elevada y las humedades bajas, han caído esas poblaciones, precisamente esas condiciones son también favorables para el CIRTO-TRIPS. Pues se ha dado este efecto, que es algo parecido a lo que nos pasa con los tetraníquidos también. Y ahí se ha dado de nuevo pues, el incremento de poblaciones. Y justo al final de verano, cuando los fitoseidos empiezan a subir de nuevo, pues se detecta una bajada. Nos vamos a otra parcela, como ejemplo. Y es que prácticamente tenemos un resultado similar. Volvemos a ver en una línea en el mismo punto y en el mismo periodo, a mitad de primavera, mientras las poblaciones están cerca más o menos de un fitoseido por golpeo, parece que las poblaciones de CIRTO-TRIPS se incrementan. Cuando caen, se da el pico y de nuevo pues vuelve a aparecer un incremento de fitoseidos al final que coincide con la disminución. Estos no son datos, estos son, digamos, os estamos enseñando lo que estamos empezando a ver con el primer año y todo esto lo vamos a trabajar. Pero esto puede ser un indicativo de que los fitoseidos pueden tener un papel muy importante. Nos vamos a trabajos que hemos hecho en condiciones ya de semicampo, ¿no? En invernadero, de liberaciones de fitoseidos.
En estas líneas tenemos aquí el control y vemos el número promedio de ninfas de Streptococcus de larvas por hoja, en el control en azul, y luego tenemos 3 tratamientos. Uno que es Eusebius preventivo, Eusebius que se libera en el momento en que se libera el Streptococcus, y luego con Amblyseus swiftsi, ¿vale? A una dosis de 4 hembras por planta, y lo que podemos ver es que las poblaciones son, o sea, es que prácticamente tenemos un control desde el 29 de septiembre con una sola liberación hasta el 15 de agosto. O sea, que podemos ver que el efecto de los enemigos naturales, esto corrobora lo que parecía que se está viendo en condiciones de campo. Otro enemigo natural que puede ser importante, Frankinotryps, que es un tris depredador, que lo encontramos asociado al tris de la orquídea y que ahora pues parece que también podrá tener un papel importante en la regulación con este nuevo tris, ¿no? Un ensayo de semicampo similar, ¿no? En este caso estamos liberando 3 individuos en dosis alta, que es el naranja, y 6 individuos por planta frente a un control. Y aquí lo que podemos ver es que, de nuevo, las poblaciones desde el 10 de junio hasta el 8 de julio, en un mes, prácticamente reducidas. ¿Qué es lo que observamos en el control? Que al final hay una caída porque la planta ni siquiera es capaz de desarrollar los brotes. Aquí podemos ver en el control, y aquí esos son los brotes que hay, los que están libres, los infestados, a dosis baja, a dosis alta del depredador, y en el control que no hay ni siquiera brotación. O sea, que es que vemos el efecto claro ya directamente sobre las plantas. Pasamos al control químico. Del control químico, aquí podemos ver la lista de productos no autorizados y recomendados desde Sanidad Vegetal. Nosotros hemos estado trabajando con esas y otras materias activas en condiciones de laboratorio y en condiciones de semicampo y continuamos trabajando. Son trabajos ahí bastante tediosos, ¿no? Porque pues con 15 productos en casi 40 combinaciones, evaluaciones 1, 7, 14, 21 días, o sea, es un trabajo importante, pero que gracias a eso se pueden ofrecer ya este tipo de información, ¿no? En el que podemos ver, aquí tenemos mortalidad sobre adultos, sobre ninfas, alta, media, ¿no? Los colores bajas en azules, y ya podemos ver pues, que tenemos productos que en condiciones de laboratorio sobre placa nos han funcionado muy bien y otros que no nos funcionan tan bien. Esto lo escalamos al siguiente paso, que es a condiciones de semicampo con plantones. Y podemos ver pues, algo también, digamos, parecido y a diferentes tiempos, ¿no? Y tenemos productos que nos funcionan bien, ¿no? Como acetamitril, alantoranipro, espinosal, ¿no? Sulfoxaflor, y otros que igual nos pueden dar un mejor funcionamiento a corto plazo, pero que empiezan a fallar, pero que pueden entrar, digamos, en una estrategia de gestión racional de insecticidas para poder rotar modos de acción y evitar también desarrollo de resistencias, ¿no? Como puede ser el Tofenprox, clomicamida o milvectina. Esto es otro trabajo, por ejemplo, en el que vemos ahí como algunos de los productos, como el Etofenprox, que tienen un funcionamiento, digamos, no tan bueno, pues combinados con aceites, pues se incrementa la eficacia, ¿no? Y la importancia, ¿no? Pues muchas de estas materias activas de poder utilizarla con los aceites parafínicos. Y con todo esto, pues, y combinado con lo que hablamos de control biológico, pues nada, tenemos que saber que los insecticidas los tendremos que utilizar en el momento en el que sean necesarios, ¿vale? O sea, con las materias activas en las que pueden resultar, digamos, pues, más eficaces. Tenemos que saber rotar las materias activas y combinar, digamos, con otros métodos de control, muy importante sobre todo el tema de conservación de enemigos naturales. Y eso se pasa importante también el tema de los tratamientos frecuentes que se puedan hacer durante el verano, sabiendo que en verano en plantaciones adultas a la fruta no le va a afectar. Y con esto ya en la parte final de la presentación volvemos un poco a las recomendaciones que se desarrollaron para esta campaña al inicio de la temporada. Ahora pues nos volvemos a juntar en el día con Sanidad Vegetal con toda esta información que aún estamos, digamos, masticando, digeriendo, asimilando, y que pretendemos, pues, de alguna manera, pues, para la campaña que viene, pues, ajustar aún mucho más esas recomendaciones, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que recomendábamos? Pues desde que se inicia la brotación, hacer muestreos por método de golpeo, y los tratamientos solo realizarlos si se pasaba de un 15% de presencia. Pues miraremos a ver de aquí con toda la información que tenemos si podemos incorporar el tema, por ejemplo, del control biológico, ¿no? De fitoseidos.
A partir de la floración, caída de pétalos, ¿no? Llegamos al momento de fruta sensible que se nos irá hasta que el fruto tiene un 40% más o menos del tamaño final, ¿no? Que es al final de la primavera e inicio de verano, ¿no? Aquí tenemos que pasar a los muestreos del frutito sobre la lupa y aquí proponíamos umbrales que eran más restrictivos, de un 3% de presencia para los tratamientos. De nuevo, veremos aquí, como nos pasa, por ejemplo, con el control de algunos tetralíquidos, si se puede incorporar también el papel de enemigos naturales a la hora de la toma de decisiones. Durante este periodo, ¿no? Además, si se ve que hay presencia, el realizar evaluaciones lo más frecuente posible, ¿no? Si pueden ser semanales, porque conforme aumenta la temperatura, el ciclo se va cortando, pues va a ser ahí muy importante. Y luego, sobre todo, con las materias activas que están ahí recomendadas, pues el realizar una rotación. Por eso, aunque hayan productos que no sean tan efectivos, ¿no? Pero saber jugar con los que son más efectivos, los que son menos efectivos y, digamos, pues ajustarlos al programa general de gestión integrada de plagas según las necesidades por otros problemas que puedan haber en cada momento, ¿no? Digamos. Y nada, pues eso, ya con esto cerramos la presentación, ¿no? Decir eso, pues que es una plaga que tiene un potencial muy importante. Comentar, yo me gustaría destacar, ¿no? Que las condiciones, según lo que nos decía la literatura, era como habíamos tenido el invierno y la primavera, era que probablemente las explosiones poblacionales se retrasarían de cara hacia verano. Y de hecho, así ha pasado. Vamos a ver cómo es este invierno y cómo es esta primavera. De momento hemos empezado con un otoño húmedo, lo cual nos va a favorecer al año que viene, ¿no? Pero tenemos que estar muy atentos y no relajarnos porque este año igual hemos tenido las mejores condiciones posibles, ¿no? Vamos a ver cómo se va. Y nada, pues sabemos que es una plaga que tiene ciclos muy rápidos, es muy importante en el tema de los tratamientos fitosanitarios, ¿no? El saber hacer una gestión de resistencia e intentar minimizar el impacto sobre las comunidades de enemigos naturales. Y en ese sentido, pues destacando lo que nosotros comentamos como control biológico por conservación, que a la larga pensamos o al medio plazo tendrá un papel importante en la regulación de esta plaga. Nada, para más información ya finalmente, sabéis, en la web de Cítricos de Libia, ¿no? Donde estarán las actualizaciones de todo lo que se está haciendo en esta y otras temáticas relacionadas con lo que sería pues con la protección de cultivos. Y luego, pues nada, pues también tenemos ahí lo que es el boletín de avisos donde os podéis suscribir. Y nada, pues agradecer ahí la presencia a todos y organización y con esto cerramos la presentación.